En Santa Elena, Antioquia, a 2.500 metros de altura y a 356 kilómetros de distancia del mar, Francisco Javier y Francisco Hernán se dedican al modelismo naval, que para ellos, más que su trabajo, es algo así como el motor de sus vidas. ¿Qué sensaciones le generan a usted trabajar en un barquito? ¿Qué sensaciones me genera trabajar en un barquito? A ver, que me da mucha alegría, es un trabajo en mucha paz, en el sitio donde vivimos es muy calmado y se presta para hacer mi trabajo con mucho gusto. Conocer las reacciones de los personajes, meterse en su piel, en su intimidad para poder escribir desde sus mentes y sus sensaciones. Este tipo de reportería no es solo racional, sino también emocional. Hay que observar, escuchar, oler, degustar y tocar. Eso es la crónica. Pues la crónica simplemente es un formato, un género periodístico, en este caso en televisión, en donde se le da voz a las personas, a las historias, a los lugares, al ambiente, en donde de alguna manera más allá del registro se da cuenta un poco más de lo que le puede pasar a una comunidad, a un personaje, a una forma de pensar. Cuando vos estás haciendo una crónica, obviamente tenés que tener como conciencia plena de las leyes que hay. Es como un dibujante. Uno no empieza rompiendo los moldes sin antes haberlos conocido. Primero hay que tener muy interiorizado todo esto de cómo es el deber ser, cómo se debe contar una crónica. Luego vendrá el tiempo, la experiencia o el atrevimiento necesarios para poder contar una crónica incluso ofendiendo el tiempo. La cámara, la música, los sonidos ambientes son protagonistas. Las historias y los personajes también lo son. No solamente como cabeza parlante, sino como personajes que además de contar la historia que narran, también su acción y puesta en escena están contando una historia adicional. Al momento de hacer la preproducción, si bien es la historia de una persona o personaje, o es la historia de un sitio, o es la historia de un acontecimiento, lo mínimo es conocer uno que va a contar. Hay que ponerse muy cerca del personaje, porque si yo lo entiendo, si yo lo comprendo, lo sé leer y sé transmitir eso. Entonces la crónica siempre va a ser mucho más rica audiovisualmente, lo que yo diga, lo que yo ponga ahí, lo que yo exprese, porque logré llegar al personaje. Es muy difícil llevar a cabo una buena crónica si antes no has conocido el sitio, el lugar, el personaje, la escena, para poder llegar, digamos, con un criterio claro acerca de lo que realmente quieres hacer. Es un respeto hacia él, contar una historia con un orden lógico, con un orden coherente y que entretenga. Después viene la parte de la grabación, en donde, como decíamos, es importante, muy importante, entender que no solamente es la imagen, sino también el sonido ambiente, la música y todo el escenario que hay alrededor, digamos, de la historia que estoy contando. A la hora de la producción de una crónica hay que recuperar el asombro. Es decir, vos ya conoces todo lo que tu preproducción te dio y tenés que estar dispuesto incluso a abandonarlo. Abandonarlo en el mejor de los sentidos. Hay algo que sucede ahí que vos notas que es tan importante, que puede hacer que toda la historia que vos pensaste que iba a contar no es la historia que realmente cuentas. Porque es que desde lo audiovisual hay una riqueza, vos puedes jugar, hacer lo que quieras, proponer a través de la imagen, del diálogo, del audio. Entonces la crónica es un género como tan rico que yo creo que en algún momento de su vida todos los periodistas se han soñado hacer crónica. Y debajo de la piel es que están realmente las historias, las motivaciones por las cuales alguien hace algo. Entender por qué un hecho es importante, no solamente ese instante, sino cómo se relaciona con todo un contexto. Por último viene la parte de postproducción, en donde de alguna manera puedo hacer cosas, pero si he hecho mala la producción y mala la producción, seguramente voy a tener dificultades y voy a comenzar haciendo artificios en la edición. El buen cronista va más allá del simple acontecer. Su mirada, por así decirlo, atraviesa el entorno. El propósito de la crónica se centra en informar y orientar.
El buen cronista nos asoma al mundo externo, dándonos los hechos como asimilados y digeridos. La crónica es fundamental porque a los seres humanos nos encantan que nos cuenten historias, y la crónica es una manera de contar historias, y contar historias de alguna manera seduce mucho más. Es como una lucha constante de no dejar morir este género en televisión, porque pues en la parte escrita sí se ve mucho. En televisión pues hay espacios que se venden como crónica, pero que no necesariamente son crónicas, pueden ser columnas de opinión extendidas, como sucede con Pirri, por ejemplo. Un personaje que me parece muy bien que exista, me parece un ejercicio de un método de periodismo interesante, pero que le discuto el hecho de que él sea más importante que las historias que está contando. La crónica en la televisión colombiana se había perdido mucho y tenía más espacios como en los canales regionales que de pronto en canales privados, que son los que más ven la televisión. Hay algunos espacios en la televisión local y en la televisión regional donde se encuentran ya elementos para poder hacerlo. Están dos programas aquí sentados, pues por Las Buenas o Camino al Barrio, donde ese lenguaje es propicio. Pero nosotros somos las excepciones. Lo normal es que la crónica todavía no tenga todo lo que se merece, y por eso a nosotros todavía nos falta mucho para comprender realmente el lugar donde vivimos.